¿Los 10 mandamientos o los dos grandes mandamientos? Un saludo cordial a cada uno de ustedes, hoy para tocar este tema. ¿De cuál es el más importante, los 10 mandamientos o los dos grandes mandamientos que menciona el Señor Jesús? A ver, vamos a empezar por acá. Mira, eh, esto de los 10 mandamientos, esto yo lo escuchaba cuando era muy pequeño, ¿no? Cuando venía la profesora de religión católica a enseñarnos, ella decía que lo importante eran los 10 mandamientos. Y yo siempre he visto que fue algo que fue difundido por la Iglesia Católica para hacer ver a cada uno de nosotros que debemos cumplir los 10 mandamientos. Pero cuando nosotros leemos, ¿no?, lo que en Mateo 22, lo que dijo el Señor Jesús respondiendo a los maestros de la ley, a un intérprete de la ley, cuando le pregunta cuál es el más grande mandamiento en la ley, él le dice dos. Uno le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego le dice también, el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le pone al final diciendo que de estos dos mandamientos dependen toda la ley. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué siempre leemos o nos dicen, escuchamos que hay que cumplir los 10 mandamientos? Pero hay que hacer una comparativa, es decir, comparamos, a ver, estos dos grandes mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿estará dentro de los 10 mandamientos? Si nosotros verificamos, nos vamos a mirar, no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar en ninguna parte de los 10 mandamientos está amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y la pregunta es, ¿y entonces de dónde saca el Señor Jesús para hablar de estos dos grandes mandamientos? Estos dos grandes mandamientos, el primero va a estar en Deuteronomio 6:5. Así que Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero eso no estaba en los 10 mandamientos. Y el segundo, Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los que siempre nos hacen recordar los 10 mandamientos se olvidan de este detalle importantísimo, que no es que los 10 mandamientos sean los más importantes, no, sino que los más importantes son estos dos grandes mandamientos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, porque dice de estos dos mandamientos dependen toda la ley. Entonces, ¿qué? ¿Descartamos los 10 mandamientos? Me dijeron por ahí. No, no está hablando de descartar, sino ¿por qué Dios lo puso 10 mandamientos en la tabla? Es una gran pregunta que hay que respondernos. ¿Qué lo movió Dios para poder escribir en una tabla y dejárselo al pueblo de Israel para que pusiera en el arca del pacto, arca de la alianza? ¿Qué lo movió? Es una buena pregunta. Mira, si eso tiene respuesta en el libro de Éxodo, capítulo 20. Si nosotros revisamos el 19 y el 20, ¿ya? Ahí está clarísimo que cuando Dios convoca al pueblo de Israel, le dice a Moisés, tráelos, ¿no?, al pueblo de Israel. Entonces, cuando él convoca al pueblo de Israel, ¿qué pasa? En ese momento, ¿ya? Dios habla desde el Sinaí estas palabras, ¿ya? Estas palabras, donde él dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahí vemos que las palabras es audible, o sea, lo escuchó el pueblo de Israel. Son palabras que escuchó el pueblo de Israel, donde él
habló, le dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Le dice, no tendrás dioses ajenos, primer mandamiento. No te harás imagen, segundo mandamiento. No, luego le dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo, cuarto mandamiento. Y así va a describirle los 10 mandamientos y dice ahí que todo el pueblo observaba el estruendo, dice así, en el versículo 18, y los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viendo el pueblo, ¿qué pasó? Tembló. Y se alejaron. Y le dijeron a Moisés, Moisés, mejor tú habla por nosotros, porque nos queremos morir, vamos a morir. Por favor, no queremos que Dios nos siga hablando. Tenemos miedo. Entonces, estos 10 mandamientos que dejó en ese momento, que habló en ese momento, es lo que se registra en la tabla de los 10 mandamientos. Entonces, la razón por la cual quedó escrito en la tabla es para servir ¿de qué? De testimonio, dice la Biblia. De testimonio. Por eso que el arca del pacto también se llama el arca del testimonio. Entonces, no es que Dios lo dejó porque esos 10 mandamientos eran los más importantes, no, sino era importantísimo para hacerle recordar al pueblo de Israel que un día Dios habló esos 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Y no solo al pueblo de Israel, a nosotros también, para recordarnos que Dios un día habló audiblemente al pueblo de Israel, a ese pueblo que tuvo para mí la dicha de poder oír la voz de Dios así, audible y potente, que muy pocos tenemos la posibilidad de escucharlo. Así que cuando a nosotros nos dicen que los 10 mandamientos son los más importantes porque eso hay que guardarlo, no está correcto. Lo correcto es decir que esos 10 mandamientos fue porque a Dios se le escuchó hablar, el pueblo de Israel lo escuchó hablar ese día audiblemente, y eso quedó registrado como un testimonio de que Dios sí habló a su pueblo. Dios sí habló a su pueblo. Entonces, ¿qué se guardaba en el arca del pacto? Se guardaban las 3 cosas. Las tablas del testimonio o tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Esos 3 estaban en el arca del pacto según Hebreos 9:4. Así que quisiera pedir, ¿no? que por lo menos, o sea, podemos tener una idea de por qué este arca contenía estos objetos. Era para servir de testimonio de que un día Dios habló, de que un día Dios trajo el maná, de que un día Dios hizo florecer la vara de Aarón. Entonces, eso quedaba testificado en el arca del pacto y a la vez fue el objeto, el lugar donde Dios puso su gloria. Y desde ahí Dios se mostró a su pueblo. Desde ahí Dios habló también a su pueblo más adelante. Cuando ya estaba establecido el arca, el tabernáculo, Dios habló. Y sobre esa arca iba la columna de fuego de noche, la columna de nube de día, que fue guiando al pueblo de Israel hasta llegar a su destino. Y es todo esto lo que contiene esta idea de la tabla de los 10 mandamientos, que nosotros no debemos confundir, porque como les digo, el amar a Dios y amar al prójimo no está en la tabla. No está. Está fuera. ¿Ya? Y aún así, el más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, que Dios les bendiga. Espero que esto les haya servido de información y comprensión de las verdades de la Biblia. Bendiciones.